Olá a todos, boa tarde a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas. Vejo que já tem muita gente aqui, que bom ter todos vocês nessa tarde de segunda-feira para mais um debate do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Fico feliz que as pessoas estão super interessadas, ainda mais nesse momento que é de diálogo entre o Brasil e outros países da América Latina. Esse é o segundo de uma série de diálogos que a gente está planejando entre uma realidade brasileira e latino-americana, e é muito bom ter todos vocês aqui conosco hoje. Eu pediria só para que todos e todas, se pudessem fechar suas câmeras e microfones nesse momento, só para a gente ter uma conexão de internet melhor, para que possamos todos ouvir e estar atentos, inclusive, aos nossos convidados de hoje. E então, se vocês puderem, por favor, fechar a câmera e microfone, agradeceria nesse momento, tá bom? Gostaria agora de convidar e passar a palavra aqui para dois queridos associados do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, que é o Edésio Fernandes e a Letícia Osório. Edésio é membro do DPU Associates e do Lincoln Institute of Land Policy, e a Letícia Osório é a nossa coordenadora de Relações Internacionais do IBDU. Mais uma vez, a gente fica muito feliz de vocês tomarem a frente desse debate, na verdade, a proposta de toda essa série de debates latino-americanos. É um prazer ter vocês junto conosco nessa condução. Então, eu, como coordenador executivo do IBDU, em nome da diretoria também, Betânia está aqui, Fernanda também, gostaríamos mais uma vez de agradecer a vocês por isso. Então, Edésio e Letícia, está com vocês agora. Muito boa tarde a todos e todas. É um prazer estar com vocês nesse segundo webinário promovido pelo IBDU, juntamente sobre temas da região da América Latina, temas ligados às questões do direito urbanístico, do planejamento urbano e da gestão urbanística também. A ideia dessa série de seminários é aprender com os colegas latino-americanos e também estabelecer relações com os processos que estão acontecendo no Brasil. Em termos de organização do debate, é tudo muito simples, muito informal. Nós falaremos tanto em português, nós brasileiros, os colegas vão falar em espanhol, os dois já têm muita experiência de lidar com brasileiros e de escutar o português, mas se por acaso for preciso alguma ajuda para alguma tradução de um termo, estamos todos aí dispostos a resolver qualquer problema de comunicação. Haverá depois uma gravação disponibilizada no canal do YouTube do IBDU para aqueles que não puderem participar hoje e também para que seja utilizada essa discussão como material de aula, material de discussões em diversos contextos. A nossa ideia é promover um encontro por mês, esse é o segundo. O primeiro foi, no mês passado, sobre o Plano Nacional do Solo Urbano na Argentina. Muito bem sucedido, com muita participação, e desde então tem havido uma procura sistemática do vídeo disponibilizado pelo IBDU com o registro dessa discussão. Para hoje, nosso tema, então, vai ser uma discussão sobre o que está acontecendo no Peru, nosso vizinho tão querido, um país tão amado pelos brasileiros, que, no entanto, hoje está passando, como tantos outros internacionalmente, por uma verdadeira tragédia causada pela pandemia. Os números de hospitalização e, sobretudo, falecimentos no Peru são altíssimos, se encontram entre os números mais altos aí no contexto internacional, e, com isso, há dois interrogantes, duas questões aí que de imediato vêm à tona. A primeira é que o Peru, juntamente com o Chile, tem sido há tempos reconhecido como um país latino-americano que, mais que os demais, abraçou todo o ideário neoliberal. E, sobretudo, nos últimos anos, o Peru tem sido muito reconhecido por bancos internacionais, agências internacionais, fundos internacionais, pelas políticas
monetaristas, fiscais e todos os indicadores tradicionais que essas agências têm utilizado, indicando uma maior estabilidade do caso peruano em relação a outros países latino-americanos. E a outra questão também que é muito intrigante no caso peruano é que essa tragédia com esses números altíssimos decorrentes da pandemia se dá no contexto de um país que é muito mais do que os países latino-americanos, certamente muito mais do que o Brasil, fez aquilo que devia ser feito na hora certa. Quer dizer, o Peru tem sido reconhecido por ter tomado uma série de precauções no sentido de controle da pandemia, fechamento de fronteiras, regime de confinamento, imposição de uma série de critérios, informação, quer dizer, não houve negação da pandemia e, no entanto, a despeito de todo esse conjunto de ações muito acertadas e, no momento adequado, o Peru não conseguiu conter o avanço da pandemia e, pelo contrário, tem sido atingido de uma forma tão brutal. Como explicar, então, esse impacto da pandemia, no caso peruano, nesse contexto em que medidas promissoras, políticas elogiadas estavam sendo implementadas? E aí que, então, cabe a nossa discussão mais específica, porque grande parte desse número altíssimo, né, de pessoas infectadas, hospitalizadas ou mesmo que faleceram no Peru, vem das barriadas, vem dos chamados assentamentos informais naquele país. Uma explicação seria a precariedade do serviço de saúde, a dificuldade de acesso, né, a presença precária dessa rede de saúde no país. Agora, há uma outra, né, linha de argumentação que é muito interessante para a nossa discussão, porque ela diz que, ainda que no caso peruano, né, como no Brasil e em outros países, no contexto de chamados assentamentos informais, dada a natureza desse fenômeno, é praticamente impossível falar de distanciamento físico, de isolamento social, de trabalho remoto, na realidade que nós temos visto aí em vários países. Agora, há um outro argumento que tem sido utilizado para explicar os altíssimos números peruanos, no sentido de que também a precariedade de serviços nos assentamentos consolidados peruanos é muito significativa. Quer dizer, grande parte dos moradores nesses assentamentos não tem acesso à água, não tem acesso à eletricidade, um percentual altíssimo não tem mesmo um refrigerador em casa, com isso tendo de buscar comida diariamente nos mercados populares, que acabaram sendo reconhecidos como fontes, né, de contaminação. Então, essa linha de argumentação coloca em xeque toda a ideia de que o Peru estaria oferecendo para o mundo um paradigma de como enfrentar a questão dos assentamentos informais e, sobretudo, de como regularizar os assentamentos informais. Não é? O Peru, na verdade, sempre esteve na ponta de lança dessa discussão sobre pobreza, informalidade e regularização. Aliás, a primeira lei latino-americana que propõe, né, o reconhecimento desses assentamentos através de políticas de legalização é a Lei Peruana de 1961. Agora, nesse primeiro momento, vamos dos anos 60 aos anos 80, vamos dizer, o Peru era mais reconhecido por uma série de processos sociais, não é? de participação comunitária, de autoconstrução, de urbanização progressiva, tal como, inclusive, indicado no trabalho que é pioneiro do John Turner, que é tão reconhecido, né, pelos seus estudos no caso peruano. É a partir dos anos 80, talvez, que a gente consegue verificar uma guinada, né, neoliberal, uma guinada ideológica significativa no Peru, no que diz respeito ao enfrentamento desse fenômeno dos assentamentos informais, sobretudo com a influência das ideias do economista peruano Hernando de Soto. Em primeiro lugar,
com seu livro El Otro Sendero, de 1986, e depois o livro El Mistério del Capital, do ano 2000. Quer dizer, a influência das ideias do Hernando de Soto internacionalmente quase que não tem paralelo. São dezenas de países onde foram organizadas políticas de enfrentamento da informalidade territorial urbana através de programas de legalização, formalização, titulação, baseadas nas promessas do Hernando de Soto, de que esses programas levariam ao acesso ao crédito, erradicariam a pobreza e também levariam as pessoas a investir sistematicamente no melhoramento das suas casas. No caso peruano, as ideias do Hernando de Soto foram organizadas no COFOPRE, esse enorme programa peruano que levou à legalização de milhões de unidades, de lotes, inclusive de casas, nas barriadas, nos bairros informais, chamados assim, peruanos, né? Com uma ênfase muito maior na dimensão jurídica, da titulação, e uma ênfase muito menor na dimensão do melhoramento barrial, na dimensão da urbanização, dos serviços e da infraestrutura. Então, talvez isso explique um pouco, né, porque essas áreas que são muito mais estruturais e majoritárias do que, né, áreas marginais, isoladas ou menores, sofreram tanto o impacto da pandemia no Peru. Agora, são questões muito relevantes para o Brasil, porque o Brasil até pouco tempo recusava esse paradigma do Hernando de Soto, as ideias peruanas, né, apostando mais no sentido da chamada regularização sustentável. Eu vou deixar, então, que a Letícia trabalhe essa questão no sentido de mostrar como que tem havido também no Brasil um avanço significativo desse ideário neoliberal calcado aí nas ideias do Hernando de Soto sobre como tratar os assentamentos informais. Então, antes de passar a palavra para a Letícia, eu só queria apresentar muito rapidamente e agradecer os dois colegas peruanos. A primeira a falar vai ser a arquiteta urbanista Sílvia de los Rios, que é uma amiga querida, também uma referência internacional, com seu trabalho, seu ativismo, sua produção intelectual sobre a questão da pobreza, a questão da participação comunitária e a questão dos chamados assentamentos informais. E, em seguida, o queridíssimo também colega Gustavo Rio Frio, que é sociólogo e trabalha também um trabalho pioneiro, que é uma fonte renovada de inspiração internacionalmente sobre, né, essa temática que nos une, que é a temática da informalidade. Cada um vai ter entre 15 a 20 minutos para falar e depois, então, nós vamos abrir o debate. Mas antes de passar a palavra primeiro para a Sílvia e depois para o Gustavo, eu passo a palavra, então, para a Letícia, para que ela possa estabelecer algum paralelo entre a discussão peruana e a discussão brasileira. Muito obrigada, Edésio. Muito obrigada, Sílvia, Gustavo e a todos e todas que estão nos ouvindo hoje. Esse tema é muito importante, como Edésio falou, o Brasil relutou a adotar um ideário neoliberal na questão fundiária, mas a partir de 2017, após o impeachment da ex-presidente Dilma, o Brasil operou uma série de mudanças na legislação fundiária, e essas mudanças elas têm um caráter neoliberal. Então, por exemplo, a Lei 11.977 de 2009, que era uma legislação fundiária baseada na visão da Constituição brasileira, que tem a função social da propriedade como um dos pilares, além da função social da cidade, foi alterada pela Lei 13.465, em 2017, em que essa legislação ela passou a focar mais na titulação, enquanto que a lei anterior ela previa uma série de medidas associadas à regularização, como acesso à infraestrutura, urbanização e serviços. Ela adotou uma concepção de cidade que remete à eficiência urbana e não mais à
solidariedade, a sustentabilidade e a prevalência do social sobre o individual. Ela nasceu, essa legislação, sem debate público, ela partiu de uma medida provisória, e esse passa a ser um padrão de mudanças no governo, em que as novas legislações elas vêm sem essa possibilidade de participação, associada a um processo de fechamento dos espaços de participação popular, como conselhos e outros fóruns públicos. Ela legaliza a tomada de terras, né, a grilagem, ela fere a autonomia dos municípios para a regularização fundiária e ela desconsidera a função social. Ela também desvincula a regularização fundiária do zoneamento, que é um tema tão caro para o Brasil, principalmente no que se refere às zonas especiais de interesse social, que são fundamentais para assegurar padrões específicos urbanísticos de regularização fundiária, e também institui câmaras de mediação de conflitos, em que o papel do município acaba sendo dúbio, porque se o município é proprietário de uma área em disputa, ele acaba sendo, além de parte na mediação, como também o mediador. Enfim, na esteira dessa mudança, que foi a primeira, e ela foi a primeira específica, mas antes disso a gente teve um teto de gastos públicos estabelecido através de uma emenda constitucional, e esse teto nos gastos públicos, principalmente em saúde e educação, ele está em vigor por 20 anos, e isso é um dos motivos que tem dificultado o enfrentamento da pandemia. É uma das reivindicações dos movimentos sociais no Brasil, a revogação desse teto de gastos públicos. E uma outra mudança que hoje está no Congresso Nacional é o projeto de lei 2633, que trata da regularização fundiária de bens públicos de propriedade da União. Esse projeto de lei ele também originou de uma medida provisória, mas devido à pressão e ao fato de ter havido a pandemia, em que muitos partidos e movimentos sociais demandam que o Congresso não vote medidas importantes para a sociedade brasileira nesse momento, que não seja aquelas relacionadas à pandemia, acabou desarrefecendo um pouco o andamento dessa medida provisória. Esse projeto de lei ele é muito ruim, o impacto dele é muito maior nas áreas rurais, principalmente na Amazônia. Ele favorece a grilagem, a toma de terras e também o desmatamento, porque a regularização fundiária ela é feita com base na ocupação, e a ocupação de terras na Amazônia significa o desmatamento, colocar a floresta abaixo. E essa lei está tramitando no Congresso e agora está servindo como mote para enfrentar toda essa série de críticas internacionais que o Brasil está recebendo, inclusive de investidores e companhias, para combater o desmatamento e as queimadas. Então, ela está sendo utilizada como uma solução para isso, enquanto na prática ela tem um efeito contrário. Então, esse é o panorama, né, atual do Brasil, que está indo para medidas mais neoliberais, como diz o nosso antiministro do Meio Ambiente, estão passando a boiada, enquanto o Brasil lida com essa terrível pandemia que tem afetado principalmente grupos vulneráveis e minorias no Brasil. Então, antes que os cachorros aqui comecem a latir e impeçam de falar, eu já vou passar a palavra para a Sílvia e também dizer que aqueles que preferirem podem fazer as perguntas por escrito no chat, ou se sentirem mais à vontade, podem pedir a palavra também no chat. Muito obrigada. Muchas gracias, Leticia, felicitaciones. Y ante todo, agradecer a este gran equipo del IBDU, grandes amigos, distinguidos abogados muy especiales. Un fuerte abrazo y en especial a Edesio, que siempre hemos estado cerca en debatir estos temas.
Betania, que la veo que está ya conectada, Rodrigo. Esto ha motivado que podamos compartir, ¿no? Este momento y algunas inquietudes que, como dice Decio, realizo desde, bueno, mi función social de arquitecta, de urbanista, ¿no? Entonces, he preparado una presentación que espero resuma y de alguna manera diríamos que complementa a la grata resumen que ha hecho Edesio, siempre sabio en estos temas. Bueno, a ver, discúlpeme que no manejo muy bien estas cosas. ¿Se ve la presentación? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces, en esta perspectiva, diríamos, de este segundo webinario, como para motivar la reflexión y las búsquedas que tenemos algunos frente a las ciudades, ¿no? Parto del primero, desde mi formación, ¿no? Lo arquitectónico, urbano, de las ciudades que tenemos, ¿no? Y como bien dice Saskia Sassen, tenemos la ciudad de los ricos y la ciudad de los empobrecidos. Y desde lo que he venido investigando, considero que desde el modelo liberal, ¿no? Tenemos la ciudad, como en el caso de Lima, la ciudad que expresa esta imagen de alguna manera, ¿no? Que es resultado de las desigualdades. Y eso creo que no hay que olvidarlo, ¿no? La desigualdad urbana, que es la ciudad de los ricos y la ciudad de los empobrecidos, ¿no? Y en ese camino del modelo liberal de hacer ciudad, que es la ciudad del libre mercado, tenemos el invento, y voy a tratar de sustentarlo, de la informalidad desde su visión de legalidad, que creo que ya varios lo han investigado y he leído algunas notas de lo que viene a ser los trabajos de IBDU, ¿no? Entonces, en este marco, tenemos, por decir, en el caso de Lima, un 70%, ¿no? Que está asentado en asentamientos periféricos, lo que viene a ser favelas, ¿no? Como conocen ustedes. Y y dentro de ese 70% tenemos tugurios centrales, los que viven en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, el 70% está en vulnerabilidad, no tan solo de Lima, sino de muchas ciudades en el Perú, ¿no? Resultado, según una de mis primeras conclusiones, resultado de lo que viene a ser la motivación urbana, o lo que se plantea desde el modelo liberal, ¿no? De lo que viene a ser la urbanización. En ese marco, tratando de resumir en el tiempo corto que tenemos, planteo que tenemos las ciudades liberales, ¿no? Es decir, las ciudades deliberadamente liberales son las productoras de las informalidades, ¿no? De la informalidad. Y claro que Edesio plantea que hay un paradigma, pero creo que ese paradigma se desvanece en lo que viene a ser el mito de la informalidad, ¿no? En relación a consolidar un sistema sostenible de derechos de propiedad inmueble, porque vamos a ver de que si verdaderamente respondió o no respondió al paradigma del buen vivir, por eso lo planteo como un mito, porque también los mitos tienen actores, y luego vamos a ver qué actores hay en esos mitos, ¿no? Y la otra idea de este mito de las ciudades deliberadamente informales es la regularización de asentamientos informales, ¿no? El paradigma internacional liberal que desde la regularización
debemos llegar a lo que viene a ser el buen vivir y el goce de lo que viene a ser el acceso a servicios, vivienda adecuada, etc. Ese debe ser el desafío. Entonces, en el caso del Perú, sí se tiene un posicionamiento y se construye desde los que han gobernado desde 1996, dos personajes de gobierno que han impulsado ese paradigma internacional liberal de la regularización para llegar a lo que viene a ser el buen vivir como discurso. Y ahí hay un personaje que muchos lo conocen, ¿no? Que es Hernando de Soto, muy lobista, compatriota nuestro, ¿no? Que en los vaivenes del poder político nacional e internacional logró escalar hasta compartir, ¿no? Y eso es parte de una anécdota, compartir la comisión de alto nivel para el poder legal de los pobres en Naciones Unidas, junto con Madeleine Albright, ¿no? La ex secretaria de Estado de la administración Clinton, ¿no? Entonces, lograron instalar esa comisión como para tener una política internacional de regularización, ¿no? Que voy a describir muy rápidamente, pero como un producto, diríamos, neoliberal, en el marco de sus ciudades, ¿no? Ciudades que tienen la informalidad que ellos mismos lo han inventado, y para tener sus programas, sus proyectos. Entonces, en ese paradigma internacional, en su invento dentro de ese mito, se plantean estrategias y herramientas, ¿no? Y esas, diríamos, estrategias y herramientas las denomino las estrategias y herramientas de papel para el invento de la informalidad, que sí existe, pero la inventan y desde lo que varios estamos investigando es para justificar determinadas intencionalidades, ¿no? Frente a lo que viene a ser el poder económico y el poder político. Entonces, no voy a precisar exactamente, de hecho he hecho una excelente introducción. Uno de sus productos son los programas de regularización, ¿no? De asentamientos informales, dentro de su legalidad, ¿no? Que los plantean ilegales. Y ahí yo quería hacer un énfasis en que es otro tema, pero recalcar que no estoy negando lo que viene a ser la producción social del hábitat, ¿no? La gente hace ciudad y frente a esta intencionalidad de hacer ciudad de los pobres, ¿no? Hay una fuerte fuerza social para poder buscar el buen vivir, ¿no? Que ese es otro tema, pero lo resalto. Pero que en estos programas esa fuerza no se recupera, ni se canaliza, ni se potencia como una fuerza para lograr el buen vivir, ¿no? Porque esa fotografía que he mostrado es la realidad y hay muy poquísimos casos que logran otros determinados estándares, ¿no? Pero bueno, regresando a este mecanismo y este producto de, digamos, liberal de este paradigma, ¿no? Entonces se aplica solamente en la periferia urbana marginal, promovida y tolerada por ellos. ¿Por qué? Porque desde muy inicio, bueno, ha habido oleadas desde lo que decía Edesio, desde las primeras normas, ¿no? Para poder encontrar una respuesta, se habla de la regularización, pero en periferia, ¿no? Y en algún momento es como dejar que tomen las tierras y los resuelvan solos, ¿no? Y no han ingresado, y hasta ahora COFOPRI no ha planteado entrar a la destegurización en las áreas centrales, ¿no? Es decir, eso es otra cosa, son otras normas, son otros procesos y muy poco avanzados dentro de lo que viene a ser la legalidad o la formalidad, ¿no? Que son, diríamos, los cortizos que en Brasil se conocen, ¿no? Entonces, acá se une el Banco Mundial a este discurso de estos gobernantes más su ideólogo, su pensador o su lobista, ¿no? Es decir, para formar lo que viene a ser
este organismo, COFOPRI, la Comisión de Formalización de los Predios irregulares, ¿no? Y en este marco, diríamos, yo resalto dos ideas que todavía están persistiendo, y por eso pongo esta imagen de ahora del actual gobernante, donde la perspectiva es, digamos, volverlos propietarios. Y desde la idea de uno de los presidentes, digamos, también muy liberales en el Perú, de que un peruano es un propietario, ¿no? Como Hernando de Soto, en cada peruano hay un empresario, ¿no? En el marco de desmistificar lo que viene a ser lo colectivo, de lo que viene a ser lo comunitario, ¿no? Entonces, por decir, en este gobierno siguen con el tema, digamos, de fortalecer COFOPRI, y donde dice, ¿no? Un título de propiedad te da la seguridad jurídica que eres dueño de un pedacito del Perú. Pero ¿qué pedacito del Perú? ¿No? ¿A qué pedacito estamos hablando? ¿El pedacito rico o el pedacito marginal, excluido? ¿No? Entonces, entonces en ese marco es, diríamos, masificar, ¿no? La masificación de la legalización. Perdón que mi batería está, discúlpenme que no me había dado cuenta que mi batería está bajando. ¿Me dan un segundo, por favor? Disculpen. Un segundo. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Ya, perfecto, disculpe. Bueno, entonces es la masificación de la legalización de la informalidad con títulos, loteo para el acceso al servicio básico, ¿no? Pero ¿qué vemos ahí? Que es entregar papeles, según la tesis de Hernando de Soto, para entrar al mercado y poder acceder a los servicios básicos y lograr la vivienda completa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sin urbanización, ¿no? Sin mejorar los barrios con lo que viene a ser servicios e infraestructura completa y las estrategias de integración, digamos, socioterritorial, ¿no? Entonces, como en algún momento creo que con los compañeros de DESCO hemos conversado, no es entregar vivienda, es entregar un pedazo de tierra sin servicios, que tiene un alto costo social y un alto costo económico. Entonces, este paradigma, ¿no? Que levantan COFOPRI con lo que viene a ser esta política de la regularización, ¿no? Que nos lleva a pensar de que no es la respuesta que se necesita, sino es dar una respuesta para su legalidad, ¿no? Pero siempre una legalidad excluyente y marginal, y no ser parte de la ciudad o encaminar al goce del derecho a la ciudad, del derecho a lo que viene a ser la vivienda adecuada. Entonces, en ese marco, digamos, para poder estar en el tiempo y no pasarme, tenemos lo que viene a ser la informalidad desde la precariedad de los barrios que desnuda esta pandemia. Tenemos más de 50 años de esta ilegalidad e informalidad, ¿no? Que tenemos casos muy sui generis, ¿no? Entonces aquí yo quisiera entrar a cómo la pandemia, y creo que los compañeros han tocado un poco en ese tema, ¿no? Desnuda esta informalidad que es el modus vivendi de las mayorías, del 70% de nuestras ciudades. Y nacen, diríamos, lo que viene a ser algunos consejos o normativas globales, ¿no? Porque es como una receta global, el quédate en tu casa, el subsidio, ¿no? Y lo que viene a ser los derechos laborales. Entonces,
rápidamente en esta imagen que vemos aquí, este es de un mercado, la concurrencia masiva, ¿no? Del mundo, diríamos, de los informales en su amplia gama, ¿no? A lo que viene a ser los mercados de los barrios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el Quédate en tu casa, el 70% de las viviendas están en vulnerabilidad, como lo decía antes y lo reitero en las fotos anteriores, sin vivienda adecuada, ¿no? Entonces, viven en hacinamiento, tugurios, edificaciones en el área central que se caen o en edificaciones incompletas. Además, el 47.5% de las familias no tienen un refrigerador, ¿no? ¿Por qué? Porque económicamente no les alcanza o también porque no tienen acceso a la energía, ¿no? Entonces, el gobierno desconoce lo que viene a ser esa realidad o la conoce, pero no tiene la importancia para ser parte de su agenda de resolución, ¿no? Entonces, cuando hay el cierre y quédate en tu casa, la gente se ve obligada a salir a los mercados a comprar todos los días para que los alimentos que compra no, digamos, no se les malogre, ¿no? Y puedan preparar sus alimentos. Además, entre 7 y 8 millones de peruanos no tienen el acceso al agua potable, ¿no? Y 2 millones de peruanos viven sin electricidad. Entonces, esta es la fotografía de los que tienen que quedarse en su casa y no pueden porque no la tienen y tienen que verse enfrentados entre morir de hambre o vivir contagiados, ¿no? Entonces hay muchos videos donde dicen, bueno, tengo que dar de comer a mi familia y me la juego, ¿no? En ese marco también el gobierno frente a esta realidad plantea el bono, el subsidio, ¿no? Pero como no conoce esta realidad y como se dijo antes, pese a tener el boom económico, estamos económicamente, hay reservas, etcétera, dan esta política subsidiaria, pero solamente ha llegado, diríamos, a un 50, 60%, pero hay un 40% que no lo cobra. ¿Pero por qué? Porque tienen que ir diríamos, a cobrarlo a través de un banco, tener una cuenta bancaria, ¿no? Y muchos de ellos a las justas tienen para vivir. Entonces, ese porcentaje, digamos que no le llegó el subsidio, ha tenido que salir, ¿no? Y vemos acá, en esta foto de aquí abajo, las colas inmensas para los que quieren cobrar el bono, ¿no? Y el gobierno no la midió porque era ilógico que tengan que ir miles, ¿no? A estos establecimientos comerciales y otros aprovechaban de la venta ambulatoria, vender en lo que viene a ser estos conglomerados para poder sobrevivir. Entonces, en ese marco, la estrategia, ¿no?, de subsidio no resultó. Y como decía Edesio, somos quintos, ¿no?, en lo que viene a ser el ranking de contagiados a nivel mundial y décimos en lo que viene a ser el ranking de muertes, ¿no? Y en el marco de lo que viene a ser el empleo, han inventado, ¿no?, lo que viene a ser la suspensión perfecta, ¿no? La suspensión perfecta laboral, que para muchos es el despojo perfecto de lo que viene a ser el derecho laboral, ¿no? Entonces, ¿qué es? Flexibilizar lo que viene a ser los derechos laborales hasta fines de año para que en diálogo, dicen, ¿no?, los trabajadores puedan con el, digamos, el empleador llegar a un acuerdo que si salen de vacaciones o su sustenta de que no tiene, digamos, el nivel económico para soportar empresarialmente a los trabajadores, lo suspenden sin goce de haber o con determinado goce de haber o complementado con el subsidio. Pero esto que ha producido, ¿no?, que el 75% de limeños ahorita, hasta la fecha, ¿no?, el 75% de limeños más pobres perdió su empleo por la cuarentena, ¿no? Y el desempleo nacional se ha duplicado, fuentes internacionales, en el primer trimestre.
Entonces, esta realidad, diríamos, es una fotografía del pujante país económico, ¿no? En que caldo de cultivo ha sido un empleo precario, lo que se le llama empleo sin derechos, que también se le denomina el empleo informal, ¿no? Que se sustenta en comercio callejero, ambulantes, para sobrevivir diariamente, ¿no? La informalidad laboral, que es el 75%, que lo inventó Fujimori en su momento para hacer una inyección en la economía. En ese momento, bueno, muchos pudieron sobrevivir, pero ahora han estado entrampados en lo que viene a ser la pandemia, ¿no? Porque los vulnera. También lo que viene a ser el comercio precario lo que viene a ser el comercio informal en este círculo, ¿no? Que es los mercados barriales o distritales que se han sido precarizados, ferias, emporios populares como Gamarra, digamos, emprendedores de un comercio, digamos, bastante precario. Y también ahí se suma, ¿no?, lo que viene a ser el transporte público liberalizado, ¿no?, y precarizado, denominado también el transporte informal, ¿no?, con unidades móviles verdaderamente insalubres, camionetas rurales que no deberían circular y que no han sido reformadas. Al inicio, en marzo, se dijo que iba a haber una reforma de lo que viene a ser el transporte público y no ha sido así. Ahora recién, ayer ha salido una norma donde para subir al transporte público se tiene que usar mascarilla, además un protector de mica facial y normal, 100%, ¿no? Es decir, el transporte. Entonces, de nuevo, el ciudadano tiene que resolver a nivel personal su problema frente a una débil política pública de transporte, ¿no? Y bueno, y ni hablar de lo que viene a ser el equipamiento y servicios públicos, totalmente precarizado. Ya hemos visto a nivel internacional los informes que han salido de una infraestructura caótica, por lo cual también se han aprovechado y han habido vicios de corrupción, porque no era una política de prevención, como se hizo en otros países, de ir casa por casa para cuantificar y medir lo que viene a ser la situación familiar y no vayan a UCI o no vayan a los hospitales, sino acá era comprar cama UCI, comprar ventiladores, llenar de millonadas de equipos como para que todos van a ser enfermos, ¿no? Y no es la prevención, porque a veces la prevención no es un buen negocio, sino el negocio está en lo que viene a ser infraestructura y equipamiento. Y en lo que viene a ser educación, igualmente ha sido golpeada, es en línea, ¿no? Es decir, por internet, pero hay un buen porcentaje que no tiene internet, ¿no? Que no accede, especialmente en las zonas rurales, y prometieron tablets, ¿no? Como en el gobierno de Argentina, pero hasta ahora tenemos más de 100 días y no hay ni una tablet, ¿no? Ningún, digamos, equipo para que los que no tienen esos equipos, teléfonos, smartphone o tablets, puedan estudiar, ¿no? Sabemos en las comunidades se prestan el teléfono de una vecina, 3 o 4 niños para poder acceder al aula, porque la televisión tampoco no llega, ¿no? Entonces, para terminar, ¿no? Quería en este escenario ya uno de los fenómenos y que nos lleven en este conversatorio, diríamos, a repensar en lo que viene a ser la ciudad liberal, que nos hace ciudades ricas y pobres, ¿no? Y sí sorprendente y que ni el gobierno tampoco lo ha leído, ¿no? Que es el éxodo del hambre y muchas, digamos, medios lo han informado. Creo que en la India también me contaban que ha sucedido, que es más de 600.000 personas migrantes en las ciudades capitales y Lima regresaron a sus regiones. ¿Por qué? Porque ya no tenían para pagar el alquiler, ya no tenían el comercio informal, ¿no? El vender en la calle, el sueño de la capital se esfumó,
¿no? Y bueno, ahí nos lleva a pensar el derecho a la ciudad, el buen vivir, ¿no? ¿Dónde está para los informales? Y están condenados a que esto los siga vulnerando y fragelando en sus derechos. Entonces, lo dejo ahí como una pregunta para el debate y también, bueno, motivarlos para que sigamos repensando estos inventos de la regularización de la titulación, si verdaderamente nos encaminan para lograr la ciudad para todos y todos podamos gozar nuestros derechos al buen vivir. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Excelente, excelentes aportes. Y entonces invito a Gustavo Río Frío para continuar la presentación del caso peruano antes de los debates. Gustavo, ¿está ahí? Sí estoy. Sí estoy. Muchas gracias a ustedes. Sí. Espérate, ¿dónde estoy? Pero no se ve. Sí, Ya. ahora sí. Muchas gracias. 15, 20 minutos, ¿está bien? ¿Perdón? 20 minutos. Sí, perfecto. Siempre me he preguntado qué pasaría si el presidente de la República me dijera, tiene usted 10 minutos para explicarme el tema, y yo le dijera, perdóneme, señor presidente, pero en 10 minutos no le puedo explicar las cosas, y él me va a decir, bueno, ese es el tiempo que usted tiene. Entonces, 20 minutos es lo que tengo para, efectivamente, y con muchísimo gusto y muy agradecido, para tocar el tema que estamos tratando, que se relaciona con el asunto de la informalidad urbana, más que la informalidad laboral, ¿no es cierto?, que es un tema también muy conocido en nuestras ciudades, ¿no? Y me gustó mucho el apunte de Silvia sobre la ciudad liberal. Yo creo que uno de los problemas ideológicos que tenemos justamente es que el haber aceptado hasta el fondo de nuestras cabezas lo que es la ciudad neoliberal, supone que entendemos que mientras que los ricos se vayan haciendo más ricos, va a haber el goteo, el chorreo, el trickle down, ¿no?, a el resto de los pobres, lo que es, por supuesto, absurdo. Bueno, vamos a referirnos rápidamente a la política de vivienda y los pueblos jóvenes informales, la informalidad y la formalización que ha habido, que no es la normalización, porque COFOPRI cumplió su meta de entregar 500.000 de títulos de propiedad, pero cumplida la meta, no se cumplió el objetivo. Y bueno, trataré de referirme al tema de la formalización y la normalización que tendríamos que tratar, ¿no es cierto? Ya es inútil mencionar cómo la pandemia desenmascara las situaciones que ya existíamos, y he escuchado más de una vez la frase que las ciudades hoy día están cosechando lo que sembraron. La escuché la semana pasada por una exposición de la brasileña, la profesora María Caldas, ¿no? Ni es nuevo constatar lo que está sucediendo. En todas nuestras ciudades pasa lo mismo, ¿no? Gente que no tiene esto. En el Perú las banderas blancas son las que tenemos hambre en los barrios, en otras ciudades son bandera roja, y he visto bandera azul también, ¿no es cierto? Lo curioso, como Decio mencionó, es la semejanza de resultados entre Brasil y Perú, que están en las antípodas de políticas públicas, ¿no es cierto?, frente al COVID-19, en la actitud de los presidentes. Nuestro presidente, el primer mes era un papá que hablaba como si fuera, ustedes también han visto el Chavo, el profesor Girafales, ¿no?, le hablaba a la gente, nos explicaba, era muy, y sigue siendo muy amable, inclusive, por supuesto, el comportamiento de la gente que en el Perú y en Brasil también es distinto. Entonces, qué curioso, ¿no es cierto?, que tengamos Perú y Brasil están muy cercanos en el índice de mortalidad,
¿no es cierto? Y en varios problemas con el COVID-19, ¿no? Y un asunto clave ha sido la llamada informalidad. Se usa mucho para explicar en el Perú, es informal. En realidad, efectivamente, según las cifras oficiales, Perú es el 5º país más informal del planeta, ¿no? O sea, efectivamente tenemos un problema aquí, ¿no es cierto? Me voy a referir entonces al tema de la informalidad y las ciudades, tomando el caso de la urbanización y la vivienda, no el tema del empleo, que es un tema que es tratado por muchas personas, pero que no viene al caso en una conversación con las personas del Instituto Brasileño de Derecho Urbanístico en este momento, ¿no? La política de vivienda y los pueblos jóvenes es mi primer asunto, y luego la informalidad. Me demoraré lo menos posible en este asunto, pero debo señalar que, por supuesto, que Lima tiene diversos tejidos urbanos y sociales, lo que llamaríamos la ciudad convencional, la ciudad de los alcaldes, la del asfalto, la barriada, la llamada ciudad no convencional, y también en el centro de Lima y en otros lugares de la ciudad tenemos los tugurios, ¿no? Que es el equivalente a lo que sería el cortizo en Brasil, ¿no es cierto? Con muchas diferencias, porque estos tugurios están en zonas de Lima que existen desde el siglo XVI, desde el siglo XVII, y ocupan viviendas como la que les estoy mostrando en la foto, en la zona donde trabaja Silvia de los Ríos. Ocupa viviendas que tienen más de 2 siglos de existencia, ¿no es cierto? Y es el lugar de la tradición antigua de la ciudad de Lima. No es el Morro, como lo es en Brasil, ¿no es cierto? No es la ciudad de Noel Rosa, ¿no? Ni Bexiga, ¿no? En Sao Paulo. Aquí es más bien el barrio antiguo, que era el centro de la ciudad, ¿no es cierto? Estos son los tejidos distintos, pero también hay que entender los distintos tejidos de la barriada, porque allí está la clave de la historia. Las barriadas en los años 40 ocupaban algunos lugares marginales, en los cerros, en los morros al costado de la ciudad, al borde del río, etcétera. Aquí tenemos todavía, se ven las pendientes. Hacia el año 71 se ocuparon todas estas suaves laderas. Era sencillo ocuparlo, no era tan complicado porque la pendiente no era elevada, no era morro, no era favela en el sentido brasileño de río del término. Eran lugares fáciles de ocupar y de habilitar porque eran planos y además eran parte del desierto de la ciudad. Hacia 1986 esto había crecido, sobre todo porque el propio Estado, que había formado alguna de estas barriadas, esta fue formada por el Estado. Esta de acá. Luego esta de acá, el famoso Villa El Salvador, 40.000 lotes, también fue formado por el Estado, y así. O sea, eran viviendas hechas por el Estado, no solamente por la población. Las últimas han sido esta gran ocupación, un terreno pésimo, hecha por el gobierno de Alan García y luego por el de Fujimori, y esta de aquí, que está entre unos cerros ya muy distintos, muy alejado de lo que es la ciudad, digamos, psicológicamente urbana, ¿no? Recién en los últimos 15, 20 años, esta ciudad se ha modificado con un nuevo tipo de ocupación, que es este. No sé si lo ven con claridad, y que con claridad se puede entender que ya no es una suave explanada, sino que es el morro vuelve a aparecer, ¿no es cierto? ¿No? Solo que en vez de estar en un lugar periférico, está en un lugar marginal, porque ya está muy lejos de las redes sociales, de las redes urbanas, y de ser visto por la ciudad convencional y rica, ¿no? Acá tenemos el famoso Cerro San Cristóbal, no me puedo demorar mucho en él, ¿no? Cuando apareció la fotografía, en los años 20, 10 y luego ahora, ¿no? Bueno, y las barriadas que se formaron a partir de los años 60, con la ley famosa 13517, estaban muy ordenadas. Es una gran diferencia con las barriadas brasileñas, porque eran terrenos regulares, en lotizaciones regulares,
en viviendas que para ser aprobadas, sea invasión o sea formada por el Estado, estaban de acuerdo al reglamento de urbanizaciones. Entonces, el futuro de estos barrios iba a ser o prometía ser mucho mejor. Las grandes barriadas como Villa El Salvador, ¿no? Aquí tenemos Comas, que es la que mencionó John Turner, ¿no es cierto? Una foto aérea de Comas, y por supuesto las Comas de hoy día, consolidada y en un proceso de verticalización muy importante. Las viviendas, ya en 1990, que habíamos empezado a trabajar el tema, ya estaban en una consolidación media y ahora están en una consolidación avanzada. Tienen agua, luz, desagüe, transporte, farmacia, centro funerario, tienen absolutamente todo. Malo, pero lo tienen, ¿no es cierto? El grueso de la población de Lima, que vive en barriadas, vive en este tipo de barriadas consolidadas, no en las barriadas nuevas, digamos, de morro, a las que mencioné hace un momento, pero son las que salen en los periódicos, las barriadas nuevas, por la razón de siempre, ¿no es cierto? Tanto los periodistas como las ONGs buscan al más desgraciado de todos, ¿no? Para hacer algún trabajo allí, olvidándose que la pobreza y la marginación existen en el resto de la ciudad, ¿no es cierto? La importante aclaración que tengo que hacer para ver el caso peruano es que desde 1961 el Estado hizo acciones de regularización colectiva. Cuando apareció la usucapión colectiva en Brasil, ha sido en esta época moderna, ya nosotros teníamos eso desde 1961. Solo que en esa época no se hacían actos de usucapión, sino se hacían expropiaciones. Pero teníamos una ley orgánica de barrios marginales, orgánica. Los abogados saben lo que es una ley orgánica, en que decía, se reconoce el barrio marginal y reconocido procede expropiar. Entonces, el asunto era mucho más sencillo que en el resto del continente, ¿no es cierto? Electricidad nunca fue un problema, jamás fue un problema en la costa. Lima tiene, y el Perú tienen potencial de electricidad. El agua, sí tienen un problema muy serio, ¿no es cierto? Porque el agua apareció posteriormente. Lima es una ciudad en un desierto, la segunda ciudad más grande del mundo en un desierto, con la diferencia que el Cairo tiene un río navegable, mientras que nuestro río Rímac trae no más de 14 metros cúbicos por segundo en invierno, o sea, y la ciudad bebe 22 metros por segundo, cúbicos por segundo, o sea, estamos sin agua, ¿no es cierto? Y las municipalidades hacen su esfuerzo por poner pavimento, a pesar que el pavimento en las principales barriadas llegó ya a partir de los años 80. Yo participé de ese proceso y fue para mí muy interesante. La lección del caso peruano entonces es que la política de vivienda en el Perú consistió en suelo, pero no en vivienda. La población aceptó ese pacto social y exigió suelo. Hasta ahora exigen suelo, ahora que ya no lo hay. Es una política de Estado. Y digo que es una política de Estado no porque esté inscrita en la Constitución, sino porque cada vez que ocurría un problema de vivienda, el Estado reaccionaba del mismo modo, entregaba un terreno. En todos los periodos de 1960. No hemos tenido un BNH como el brasileño o iniciativas de construcción de vivienda social como la chilena, que no es de este último periodo, sino que viene desde el papá Frei, digamos, ¿no es cierto? Lo que el Estado exigió, eso sí, es un trazado de acuerdo a reglamentos para reconocer una invasión si había invasión o el Estado mismo lo hacía. Todos los lotes de terreno del mismo tamaño. Era obligatorio que tenías que vivir en el lugar. Si te ausentabas del lugar, perdías tu derecho, ¿no?, a vivir en la zona y a recibir, cuando San Pedro baje el dedo, un título de propiedad. Y edifica lo que tú quieras, cuando tú quieras, sin ninguna supervisión y control público. Se trató entonces en el Perú, y allí está la diferencia, de un proceso social, en el cual tanto el Estado como los pobladores conocían las reglas. Hasta 1990, el desierto entregó el suelo barato para todo aquel que lo necesitara. Una suerte de banco de suelo, ¿no es cierto? Cuando se acabó la dotación de suelo,
esa es la lección del caso peruano, el problema de vivienda no terminó. Y eso sí me interesa discutirlo con la gente del IBDU, ¿no es cierto? Porque muchas veces estamos obnubilados al decirnos que el problema es suelo. No, es cómo se maneja el suelo, ¿no es cierto? La densificación, ¿no? Ustedes tienen las 6 que nosotros no tenemos, ¿no es cierto? Y cosas por el estilo, ¿no? La situación actual, entonces, es que ahora tenemos este tipo de barrios, ¿no es cierto?, que ya las autoridades no están dispuestas a convalidar, y con mucha razón. Pero incluso mis amigos y mis socios de la izquierda o de diversas ONGs siguen pidiendo que se les permita vivir allí, ¿no es cierto? ¿No? Porque cambió la situación del suelo, pero no ha cambiado el pacto social. Y además ha surgido otro tipo de urbanización, que son las urbanizaciones piratas. Este es los barrios, los nuevos morros, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Este de aquí es de una foto famosa, hoy día con el COVID, un entierro, ¿no es cierto? Y estos son los barrios que están hectáreas urbanizadas por una persona que vende lotes de diverso tamaño a quien quiera comprar sin ninguna autorización. No hay líderes, sino hay un propietario con su propio ejército. En este caso hubo una lluvia muy fuerte que destrozó un asentamiento. Y se hizo famoso la señora esta que en esta avalancha flotó y salió dentro del barro viva. ¿No? El barrio está atravesado por una línea de gas que lleva el gas a la ciudad, ¿no es cierto? Por una línea de alta tensión que trae el agua de la central hidroeléctrica Lima, por la línea de gas que va a Lima y por estas avalanchas que van desde la sierra hasta la costa. Dejando de lado los asuntos estructurales, se habla mucho de la formalidad, la informalidad, y un corolario que normalmente no se menciona. Si es todo informal, hay baja institucionalidad. O sea, el problema es la baja institucionalidad, si quieren hablarlo en otros términos, y no solamente informalidad, ¿no es cierto? Y aquí tenemos un problema de definición. No sé si ustedes vieron la película esta Cuestión de Honra, me gustaría saber si la vieron, ¿no? En que unos soldados ejercen un código rojo, ¿no?, a otro soldado y como resultado de esto muere. Y cuando van a juicio, el abogado defensor que quería meter a la cárcel a los soldados dice, ¿no es cierto?, en los reglamentos, ¿dónde aparece la palabra código rojo? Y no la encuentran. La definición de informalidad todos la usamos, pero tampoco la podemos encontrar. Díganme ustedes. En el Código Civil, el principio de informalidad no tiene nada que ver con la definición de formalidad. En el Código Penal no aparece la palabra informalidad. Y busqué en la enciclopedia jurídica, ¿no es cierto?, aparece inflación, infligir, infortunística, infrapetita, infración, infracción, no aparece informalidad o informalidades. Todos sabemos lo que es, pero no la tenemos explicada. Como la definición que hace Humberto Eco del mal gusto. Todos sabemos lo que es mal gusto, pero no lo explicamos, y él hace una explicación sensacional de ese tema, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que tenemos es de una urbanización y edificación, costumbres que son tradición urbana y que forman parte de nuestra cultura, y la definición de formal es opuesto a formal, ¿no es cierto? Es como decir, un hombre es una no mujer, porque biológicamente primero fueron las mujeres y luego vinieron los hombres. O sea, es la definición por negación, por lo que no es. Y lo que es el patamar para explicar la realidad. Y ese patamar es la norma burguesa o la norma escrita en las leyes, ¿no es cierto? En Lima no es 70%, sino 40% de la urbanización de Lima es primero vivo y luego construyo. 70% del empleo a nivel nacional, ¿no es cierto? No hay voluntad de dolo. Y eso es importante para definir esta informalidad y para distinguirla de ilegalidad, porque ahora ya todo es informal, ya el desborde fue tan grande que ya no sabemos qué cosa es qué cosa, ¿no?
y sin suficientes documentos, ¿no es cierto? No será formal, pero es convencional. 60% de todas y cada una de las ciudades, las familias primero viven y luego construyen y urbanizan. 40% en Lima, que no es poca cosa tampoco, ¿no es cierto? Al poder eso no le importa. Y creo que la definición es mala porque no explica cuál es la racionalidad del proceso. Técnicamente, una vivienda informal es una construcción progresiva, sin asistencia técnica. La casa existe, pero no existen los papeles. Y no hubo ninguna política para apoyar esa construcción progresiva. En Suecia sí hay normas para la construcción progresiva y para autoconstrucción, ¿no? Existen, ¿no es cierto? Y existen, y es distinto el pago porque como cada casa es un caso, el costo operativo es mayor. Ahí está el problema. Pero eso requiere una política. No existe ninguna licencia de construcción para construcción progresiva. No está eso en los manuales, ¿no es cierto? En la urbanización colectiva hay más experiencias. Nos hemos olvidado de las experiencias del SINVA, ¿no? Que fue un programa importantísimo en los años 60 en el continente con el BIT y los lotes con servicios, pero se necesitaba asistencia técnica para acompañar el proceso, no lanzarlos ahí y dejarlos, ¿no es cierto? En el marco del terreno, lo que pasó en los barrios, lo que había era una seguridad en la tenencia del macrolote. No había un título de propiedad, pero con esa seguridad de la tenencia que otorgaba el Estado, las personas podían comenzar a invertir en el mejoramiento del barrio y de sus viviendas. Hablando en el inglés que hablamos hoy día, es un condominio. Y en un condominio, yo no puedo hacer lo que quiero en mi pedazo del condominio. Hay reglas, hay condominios en los cuales no ingresan perros o no ingresan niños. En estos condominios de las barriadas hasta los años 80, lo que estaba prohibido era no vivir en el lugar. Tenías que vivir allí. Porque eso garantizaba el esfuerzo colectivo. Me voy a demorar 2 minutos más porque voy a permitir que intervenga el señor Hernando de Soto, que hace un par de semanas dijo qué cosa era informalidad y vale la pena que lo escuchemos. Y mediana empresa y con gente generalmente pobre, y eso no es el tema. El tema de la informalidad son ese 60-70% de la población en los países en desarrollo, e incluyo entre ellos a los países excomunistas que no han integrado el sistema global. Y entonces, para mí lo importante ahí es que al no integrar el sistema global es decir que no han entrado en el sistema de derecho, no están en los registros, y al no estar en los registros, evidentemente no están normados como el resto de nosotros. Eso es el factor importante. Entonces, ¿qué es lo que ha permitido ver ahora la pandemia? Es que cuando se ha dicho, bueno, ¿dónde están? ¿Cómo los ayudo? ¿Cómo creo yo incentivos para que no salgan a la calle? Para bonificarlos, para apoyarlos. Se sabe ahora que el problema es que no hay información sobre ellos, porque no están registrados. Y el registro viene generalmente de la propiedad, porque un registro de identidad, tú puedes estar pues, en Atlanta, puedes estar viajando por California, Dios sabe dónde están. Y todos saben que en muchos países la gente registra nacimientos, pero no necesariamente registra muertos, que es la razón también por la cual hay tantas votaciones falsificadas en el tercer mundo. Pero si no hay registros de propiedad, es decir, cosas que vinculan a la gente a su fortuna, al lugar donde radican, al lugar donde trabajan, con quién están viviendo, tienen hijos, todas las cosas que permiten, por ejemplo, a un policía encontrar a un criminal, o a un gobierno ayudar a bonificar a alguien que está a su lado, estamos viendo que no los estamos alcanzando. Entonces, en ese momento nos estamos dando cuenta, uno, que al no poder identificarlos y ubicarlos, no podemos ayudarlos. Número dos, que tienen que salir, porque como no están identificados y ubicados, tienen que tener contacto físico para poder comercializar, producir, porque la cosa es de mano a mano. ¿No?
O sea, es de físico a físico, porque no pueden ser virtuales como nosotros. Y la tercera cosa que también es clara es que no pueden formar capital. Y el resultado es, como lo acaba de anunciar el director general Guy Ryder de la Organización Internacional del Trabajo, que es de los 3.300 millones de personas en el mundo que trabajan, que llevan el pan a su casa, ¿no es cierto? Desde la esposa que hace tortas, hasta el caballero que hace mecánica, hasta los hijos que hacen encargos diversos. De los 3.300 en el mundo, 2.000 millones y el 60% son informales en el mundo. O sea que la señora que hace tortillas en su casa es informal. O para hablar en brasileño, el jugador de bucios es informal. O sea, por la falta de un papel, pero no una actividad legítima y legitimada por la costumbre y por la sociedad. Las personas son informales para esta gente. ¿O es que se trata de sistemas que no son aceptados por los actuales medios y dueños de lo que es convencional, formal o legal? La definición de informalidad tiene que ser por lo que es, ¿no es cierto? Informalidad es un concepto en ese sentido burgués, liberal. No están integrados en última instancia a la bolsa de Nueva York. Y hay que darles un papel para que ese mercado pueda ingresar a esa vivienda, ¿no es cierto? Excelente. Pero son tolerados, ¿no es cierto? ¿No? En todos los casos, la urbanización en los pueblos jóvenes y la construcción de la vivienda tiene un paquete tecnológico distinto al de las grandes empresas, al de la norma, al de las clases dominantes y también tradiciones y culturas distintas que tienen que ser aceptadas, ¿no es cierto? Porque también pueden modernizarse. Y eso, el único lugar en el cual no necesito explicarlo es Brasil, porque es la cuna del primer sociólogo que tuvo Brasil, que fue Pedro Arcanjo, ¿no es cierto? Que explica perfectamente cómo se podía ser a la vez una persona muy culta y muy moderna y un Ogún de Xangó. Entonces, eso es la tienda de los milagros, ¿no es cierto? Maravillosa novela, ¿no es cierto? La palabra clave en la urbanización y en la vivienda popular es progresividad. Y eso es muy fácil de entender en el planeta Tierra, porque el costo de acceso es más bajo que el costo de acceso de la vivienda formal convencional. Aunque el costo de permanencia ciertamente es más alto, ¿no es cierto? Pero es perfectamente posible formalizar y mejorar estos procedimientos. ¿Para qué sirvieron los títulos de propiedad? Termino. Antes de 1996, la autorización era el reconocimiento de la existencia de una urbanización. Después de 1996, con el proyecto de De Soto, ahora el documento es un título individual de propiedad del terreno antes que ocurra el proceso de urbanización. Esto es, antes que el condominio termine de existir, yo te voy a permitir que hagas lo que quieras. Incluso puedo vender ese terreno y de hecho los terrenos en las barriadas han subido de valor ahora que el título es oficial y registrado en los registros públicos, ¿no es cierto? Entonces, darles el título de propiedad a las barriadas viejas era irrelevante. Y cuando se las dieron a las barriadas nuevas, el mercado no se interesó. Hay un estudio que hizo un voluntario que tuvimos en DESCO, que le dimos una barriada, está en la página web, una barriada que la mitad tenía título y la otra mitad no tenía título. Le dije, por favor, investiga cuál es la diferencia entre una y otra. Y la diferencia no era, pues, ciertamente una diferencia de acceso al mercado, ¿no es cierto? Es lo que se llama ahora en el Perú el lote turista. ¿No es cierto? Esta cova en que estás con palmo medida, esa conta menor que tiraste en vida, más a tierra dada, no se abre la boca. Gracias. Nunca se formalizó la vivienda, perdóname, ahora sí te robo un minuto, ¿no?
el proceso después del 96 formalizó la ocupación, pero no el proceso, ¿no es cierto? Y eso nos da los resultados que Silvia nos ha mostrado. Viviendas en equivamiento, mercados no formalizados, transporte que es una porquería, pero se trata de procesos sociales urbanos. Y no se le puede echar la culpa de eso a la informalidad, ¿no es cierto? El defensor del pueblo en su informe del 29 de junio dijo: existe un verdadero proceso de desobediencia civil. Está mal utilizada la expresión, porque la desobediencia civil, ¿no? Demanda una voluntad colectiva de desobedecer, es política. Aquí simplemente la cultura dijo: no, esto no se aplica para nosotros porque tenemos que salir de casa por las razones que en todo el continente se entienden, ¿no es cierto? Entonces, si formalizar quiere decir que las familias se comporten tal cual nosotros, entre comillas, ¿no es cierto? No vamos a perder diversidad, ¿no es cierto? No se trata, el pagar impuestos o el estar registrado es la fresa de la torta, es el final del proceso, no es el principio del proceso, ¿no es cierto? Se formaliza primero el macrolote y después el título individual del terreno, ¿no es cierto? Y eso requiere normalización y control de calidad. Así de sencillo es el asunto, ¿no es cierto? No son actos legales, es formalizar procesos, que es distinto a formalizar personas, ¿no? Gracias. Gracias, Gustavo. Excelentes aportes. Eu queria primeiro convidar a presidente do IBDU, a querida colega Betânia Alfonsin, para fazer alguns comentários de uma saudação e depois abrir a palavra para quem está assistindo, seja através de perguntas ou comentários orais, ou então através de perguntas pelo mecanismo aí de conversas, né? Então, Betânia, você está aí? Gracias, Edésio. Y nada más que saludar a Gustavo Rio Frio, a Silvia García, agradecer muchísimo por la exposición. A mí siempre me encanta escuchar a Gustavo Rio Frio con sus provocaciones y hay de verdad un paralelo muy importante entre lo que ocurre ahora en Brasil, que fue también abordado ahí por Leticia en su intervención, y este modelo de Perú. O sea que creo que es muy importante insistir en estos webinarios. Edésio, te felicito por la iniciativa, porque de verdad creo que aprendemos muchísimo con este intercambio de saberes y de reflexión sobre nuestras ciudades. O sea que nada más. Gracias. Então, vamos fazer uma rodada de 3 perguntas. Tem alguém interessado em fazer? Letícia, se você quiser também fazer algum comentário, alguma pergunta. Eu estou sim interessada em fazer 2 perguntas. Primeiro, para a Silvia, eu gostaria de perguntar quando se refere a los tugurios centrales, em que faz um paralelo com os nossos cortiços brasileiros. Porém, no Brasil, além dos cortiços, há também nos centros a toma de edifícios vazios. E gostaria de saber se isso também ocorre no Peru e se há alguma política. E para Gustavo, eu gostaria de agradecer imensamente esse panorama histórico, essa questão da não formalização das vivendas é algo que eu não sabia do Peru, mas eu queria fazer um contraponto no seguinte sentido. No Brasil, a concentração de terras é um fator que impede a construção de vivendas, a regularização fundiária, por isso que as políticas de solo são muito importantes para desconcentrar a propriedade, democratizar a propriedade. E essa questão de separar a urbanização da titulação, que estava presente na nossa legislação de 2009,
ela vinha muito no sentido de também proteger os moradores dos assentamentos informais contra despejos, porque muitas vezes a urbanização, principalmente em áreas privadas, ela poderia levar a despejos em função da ausência de seguridade na posse. Então, eu queria que ele comentasse um pouco sobre isso também. Muito obrigada. Vamos, então, pegar mais duas ou três perguntas antes de devolver para Sílvia e Gustavo. Tem mais alguém interessado em fazer comentários ou perguntas? Tem uma pergunta no chat, Désio. Qual é? Eu não estou vendo. Lê para mim que eu não estou vendo. Não, a Adriana que gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer, Adriana. Tá. Adriana? Boa tarde a todos. Primeira coisa, cumprimentar os nossos amigos queridos, queridíssimos, que a gente está tendo a oportunidade de encontrar aqui hoje. No te estoy viendo el rostro, Adriana. Sí. Es que no tengo puesta la cámara, no sé por qué. Está bien. Casi mejor así, porque está un poco floja la internet. Bueno, sigo. Saludados a los compañeros. Quisiera retomar un punto que ha señalado Silvia. Hay además un gusto enorme haberte escuchado, Silvia, que es el fenómeno del éxodo por el hambre, que me parece que en algún sentido es un tipo de fenómeno que tiende a permanecer. Si pensamos, por ejemplo, que una gran cantidad de personas se está desplazando de manera continuada y permanente hacia el teletrabajo, que se está desarrollando la compra por internet, la desnecesidad de contactos físicos, lo que tiene un impacto obviamente muy grande sobre la población de estos asentamientos. Entonces, me parece haber ahí muchas posibilidades de un nuevo arreglo de la distribución de usos y funciones urbanas sobre el territorio. Me gustaría escuchar si tienen algún tipo de ideas, pensamientos, sentimientos a propósito de qué tipo de fenómenos podremos asistir en lo sucesivo en relación con estas nuevas formas de relacionarnos con la ciudad. Excelente, Adriana. Muito Excelente. obrigado. E uma última pergunta, então, para Sílvia e Gustavo, do Renato Balbin. Quais seriam as motivações da produção científica e das agências internacionais em valer-se da polissemia do termo assentamentos informais, informal settlements, ao invés de buscar a precisão de definições como assentamentos precários ou assentamentos ilegais ou assentamentos pobres ou autoconstrução ou assentamentos clandestinos e por aí. A falta de definição de informal ou a definição por negação a tudo aquilo que é formal e objeto de políticas do mercado não seria uma clara intenção de exclusão? E com isso nós temos então um primeiro bloco de questões. Eu pediria a Sílvia de los Rios que comentasse e depois que o Gustavo Rio Frio também comente essas perguntas, de forma objetiva, para que depois nós possamos também escutar outras pessoas. Gracias, Edesio. Muchísimas gracias por las preguntas y súper motivadoras. Primero, en relación a lo de Leticia sobre los tugurios, los cortizos y el fenómeno que existe y que conozco en Sao Paulo, en Río, sobre la toma de edificios. En el caso del centro de Lima, se dan, pero de otra manera. Las ocupaciones son menos masivas y diríamos compulsivas, ¿no? En edificios grandes o modernos, como he visto, ¿no? O en cortizos antiguos, ¿no? En el caso del Perú, no es de que en el Perú nos falte garra o las organizaciones sociales tengan esas limitaciones, sino es un proceso de acceder
más a través, diríamos, de primeros posesionarios, ¿no? Y que van, digamos, atrayendo a familiares, o el que administraba el predio se vuelve propietario y va de alguna manera haciendo negociaciones, ¿no? Entonces, yo sé que el tiempo es así cortísimo. Es decir, es diferente, es más administrativo, familiar, y diríamos, no tan colectivo como se hace en Brasil, ¿no? Y como se hace en las barriadas. En las barriadas es más la toma de tierras, por decir, es diferente, ¿no? Entonces tiene otro proceso. Ahora, que son ocupaciones informales, sí, ¿no? Que hay mucho posesionario, eso es verdad. Y que además quería rubricar que es un pretexto del gobierno nacional de que la falta de formalización de esos predios, porque hay muchos propietarios antiguos, y eso lo saben muy bien los abogados, ¿no? Se perdieron los papeles, no se sabe quién es el dueño, hay que hacer expropiación u otro tipo de mecanismos legales que en el limbo, y por lo cual así por décadas, ¿no? Están ahí turizados, ¿no? Y si se cae y bueno, desaparece mejor para poder entrar a otro tipo de negociación. No sé si respondí, Leticia, a tu inquietud. Sí, sí. Segundo, a la magnífica pregunta de Adriana, ¿no? Sobre el éxodo y qué nos lleva a pensar. Sí, diríamos, son fenómenos que creo que nos están reafirmando a los que estamos un poco interesados en lo que se está buscando ahora, y de alguna manera lo están viendo la alcaldesa de París y de Barcelona. No es que yo sea su hincha, ¿no? Pero lo que viene a ser la ciudad de los 15 minutos, lo de replantear la manzana, la calle, ¿no? Yo creo que son algunos mecanismos que están haciéndonos mirar la ciudad para que sea más inclusiva desde el hecho urbano, desde la consolidación, y también retomar el tema de la migración y la inmigración. Porque así como hay el éxodo del hambre de los, diríamos, locales, ¿no? De la ciudad hacia afuera, ¿no? Y regresar a su terruño, al ande en este caso, también hay muchos peruanos, hay miles que están regresando de Chile, de Argentina, porque ya perdieron el trabajo y están regresando acá, a la capital, a sus ciudades, ¿no? Y también cómo se va a resolver. Entonces hay toda esa movilidad, y lo que habla Saskia Sassen sobre la globalización y la ciudad global, la tenemos que replantear, y creo que es un reto al cual ahorita no tengo una respuesta global como receta, porque creo que no hay recetas, pero sí tenemos que repensar lo que está trabajando Moreno en París con la alcaldesa ahora reelegida, Anne Hidalgo, y también retomar lo de la supermanzana, que no fue muy exitoso, me disculpará ahí Ada Colau, pero creo que sí es un buen paso, y que uniendo con lo que está haciéndose en París, podíamos pensar en lo urbano. Pero lo que nos falta todavía y un poco lejos es el fenómeno desde lo que viene a ser la reacción social de la gente, ¿no? Entonces eso lo tenemos que repensar y tener una respuesta urbana. Bueno, si Adriana desea, podemos seguir por correo electrónico y podemos seguir conversando sobre este tema, que es muy interesante y a mí me interesa mucho, ¿no? Sobre este fenómeno. Y sobre la pregunta en relación a la definición, creo que hacía el compañero Renato, ¿no? Sobre la informalidad y el tema de que si es formal, ilegal, y la intención de la exclusión. Sí, yo creo que a lo que interpreto su pregunta es lo que dije al inicio, ¿no? Es decir, el mundo liberal produce ciudad para los que lo pueden pagar y en sus términos económicos, sociales y políticos, que la ciudad de los ricos, ¿no? Y el que no entra a ese juego, excluido, e inventan, y sigo ahí, espero que alguien me cambie la idea, de que es lo informal.
y por lo cual tienen sus programas sociales, así como ayuda alimentaria, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, yo creo que la Coalición Internacional del Hábitat, y creo que muy bien varios lo conocen, están repensando, no paliativos, sino desde el concepto de producción social del hábitat. Ese capital que habla tanto Hernando de Soto, cómo se potencia y es parte de la ciudad contrapuesta a esa estigmatización de lo que viene a ser la ciudad liberal. Ya sé que es un gran reto, pero creo que el desafío y el gran paradigma es retomar esa producción social desde lo que viene a ser lo colectivo, ¿no? Lo que está siendo golpeado y está siendo satanizado, ¿no? Para reconceptualizar todo eso y no estigmatizarlos como los informales y los ilegales, ¿no? Bueno, no sé si he respondido a Renato. Sí. Muchas Gustavo. gracias. Gracias, Silvia. Gustavo. Muchas gracias por los comentarios, las preguntas. En primer lugar, hay que señalar que lo que hubo en el Perú fue en las grandes ciudades de la costa desierto. Entonces era posible ocupar el desierto y el desierto generalmente estaba en manos del Estado. Y si estaba en manos de particulares, funcionaba una ley que ha habido en todo el continente, es que los terrenos agrícolas sin uso vuelven al Estado. Entonces era perfectamente posible que se expropiara eso y a veces ni siquiera se llegaba a expropiar. En algunos pocos casos hubo expropiaciones y recientemente hubo intentos de usucapión colectiva, pero ya en este momento todo se hacía con la nueva ley de expropiaciones, que era una ley en la cual todo se paga a precio de mercado y el Estado no tiene siquiera la voluntad de discutir si el predio era rústico o urbano. Entonces, el tema de la falta de vivienda social se resolvió entregando terrenos. Y hubo una actitud muy sabia por parte de los urbanistas que en 1960 dijeron, antes que se forme una barriada, como las barriadas que teníamos en Los Morros, vamos a formar nosotros la barriada. Y vamos a hacer una cosa que se llamó Site and Services, lotes con servicios. El Perú fue uno de los países pioneros en tener lotes con servicios, que era bastante mejor que lo que luego se hizo, que se llama lotetizado, no solamente en Perú, sino en otros lugares. Pero así comenzó la entrega de terrenos sin habilitación. La demanda social, hasta ahora, yo he trabajado en la Municipalidad de Lima con la alcaldesa Susana Villarán y en el Parlamento, en la Comisión de Vivienda, que era presidida por una extraordinaria muchacha de izquierda, y venían los pobladores y las familias sin techo para decir, queremos terreno. Nosotros le decíamos, no, ustedes tienen que exigir vivienda. No, queremos terreno. Entonces, todavía existe el pedido de suelo en ciudades en las cuales el suelo que hay ahora está a 50 kilómetros. Pero es debido a eso, inclusive, que tiene muy poco éxito esos programas de vivienda en las que te entregan una vivienda muy fuera de la ciudad. Nosotros no hemos tenido prácticamente villas Kennedy, como la que hubo en todo el continente y también hubo en Brasil, con la Alianza para el Progreso, en que se hacían unas casas en la estratosfera, las familias iban ahí y luego se regresaban, ¿no es cierto? Porque era suelo lo que se pedía. Y con mucha radicalidad en muchos casos, y ahora de manera delincuencial, pero era suelo. Por esa razón incluso no ha habido ocupaciones de cortizos, o no han tenido la fuerza que tienen en otros lugares. Ha habido poco a poco, en la práctica, el propietario abandonó lo que había sido propiedad de sus bisabuelos o de sus abuelos. Primer asunto. En segundo lugar, ¿no es cierto? Quiero mencionar que el tema del éxodo es muy interesante para nuestras ciudades, porque a diferencia de lo que ha sucedido en el continente en los últimos años, en que las familias en mala situación económica emigran a un lugar mejor, lo que vemos es un proceso colectivo de regresar al lugar de origen. Esto tiene consecuencias sociológicas y urbanísticas enormes que tienen que ser
muy bien trabajadas, y que son ciertamente más importantes que este reducido sector de la población que se va a dedicar al teletrabajo. Porque en el teletrabajo es más difícil, ¿no es cierto?, el encuentro. Y el encuentro de la diferencia es lo que hace la ciudad. Las ciudades son los lugares de la creatividad. En tercer lugar, al comentario de Renato, bueno, Edesio sabe que ya hace una buena cantidad de años yo critico la expresión que utiliza las Naciones Unidas sobre, que llama ahora slum, ¿no es cierto? Slum, mejoramiento de slums. Porque es el colmo que sean las propias Naciones Unidas las que ignoren procesos que son conocidos en el continente y mucho más en el continente americano, en que nosotros conocíamos la diferencia entre squatter settlement, esto es un asentamiento que se forma por invasión o por el Estado, eso nunca se dijo, y slum, que es una zona antigua de la ciudad que se deteriora. Son dos fenómenos urbanísticos distintos. El de la urbanización nueva desde cero y el de la casa vieja que se deteriora. Y ahora todos utilizan el mismo nombre. Entonces, aquí hay una confusión, ¿no? En ambos puede haber familias pobres, pero de ninguna manera podemos entender que el tratamiento de ambos procesos, en uno es renovación urbana y en el otro inventaron la palabra upgrading, mejoramiento, ¿no es cierto?, sean similares. Y también hay que señalar que no es solamente un problema de la burocracia internacional, sino también de las clases dominantes. Porque en cada lugar, en cada ciudad del continente, de cada país donde nosotros vamos, y si le preguntamos a la autoridad de vivienda cómo está su ciudad, le van a decir, pero eso sí, tenemos un problema particular en nuestra ciudad, se llaman callampas. Eso sí, tenemos un problema, se llaman villas miseria. Tenemos una situación particular que se llama favela. Tenemos una situación particular que se llama tugurio le llaman en Colombia. Barrios de ranchos, barriadas. Esto es, cada ciudad y cada clase dominante le puso un nombre distinto a cada fenómeno. Es como decir, tenemos un hijo bastardo, pero no le hemos querido poner el nombre. No existe una sola expresión. Ahora eufemísticamente le llamamos asentamientos humanos. ¡Qué gracia! ¿No es cierto? Son tejidos urbanos, ¿no es cierto?, que tienen que ser mirados. Bueno. Gracias, Gustavo. Mais algumas questões, comentários? Temos ainda um pouquinho de tempo. Eu queria fazer uma pergunta baseado no que a gente tem escutado falar, no caso de alguns contextos brasileiros, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, que foi exatamente na falta de uma presença consistente e inequívoca, sobretudo dos governos municipais, e, claro, num contexto de sabotagem permanente pelo governo federal, as próprias comunidades se organizaram de maneira muito impressionante. Tem o caso de Paraisópolis ou outras experiências, né, com uma série de estratégias, de processos, de mecanismos criados, geridos nos processos orgânicos das próprias comunidades para a sua própria preservação, com, inclusive, identificação do que eles chamam de presidentes de ruas e toda uma série de iniciativas para minimizar o impacto da pandemia no contexto desses assentamentos. Isso também tem acontecido no Peru? Alguma forma nova, vibrante de organização comunitária, no sentido de, pelo menos, compensar, em alguma medida, a falta da ação estatal? Mais algum comentário, alguma pergunta dos colegas que estão aí participando? Interesante tu pregunta, tu comentario, Edesio. A ver, sumaremos con otras intervenciones, si por ahí están. No sé si me pueden escuchar. Sí, gracias. Quería retomar una pregunta anterior, que es la cuestión si hay alguna política, si ustedes, tanto Gustavo como Silvia, conocen alguna política sobre la cuestión de de las tomas de vivienda, digamos, que no es lo mismo que un cortizo, digamos. Son viviendas que han quedado vacías
y que fueron tomadas por gente, digamos, pobre, que acá en Buenos Aires es una cantidad impresionante. Y por otro lado, también si hay alguna política sobre, por lo menos, la población, que a mí no me gusta el término, pero lo que acá se llama la gente viviendo en la calle. ¿Hay alguna política sobre esto? Entonces estas dos cuestiones me parece que son como complementarias de la cuestión de los asentamientos informales, ¿no? Bueno, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias. No, gracias a ti. Sí, Silvia, Gustavo. Yo tengo una última pregunta, si nadie... Letícia, por favor. Creo que Gustavo hizo un comentario, no sé si fue Gustavo o Silvia, sobre las urbanizaciones piratas de las mafias. Este es un fenómeno que ahora tenemos muy en serio, sobre todo en Río de Janeiro, que son las construcciones de vivienda y la formación de asentamientos informales por las milicias, como llamamos acá. Entonces, me gustaría saber si el gobierno de Perú y si hay propuestas y cómo están resolviendo eso. Gracias. Gracias. Silvia. Sí, breve, a ver si entendí tu comentario, pregunta, Edesio, sobre lo colectivo, ¿no? Y desde las políticas públicas municipales. Bueno, ahí no sé si vamos a coincidir con Gustavo, o será, bueno, mi corazón que quedó en los 80, sobre las iniciativas que se hicieron desde el gobierno municipal de Barrantes, ¿no? En relación, que fue alcalde, uno de los alcaldes progresistas, creo que fue uno de los únicos, que motivaron, el primero y único, creo, ¿no? Bueno, el primero en el continente. Entonces, ahí diríamos, muchos participamos en retomar lo que viene a ser estas tomas, ¿no? Tomas de tierras, la producción social del hábitat, pero de manera organizada y planificada. Yo participé en el programa Huaycán y también, bueno, conocí otros programas paralelos porque eran como 7, que surgen de la sistematización e investigación y de la experiencia de Villa El Salvador y de lo que viene a ser las urbanizaciones populares, ¿no? Upis Huáscar, etcétera, porque lo estudiamos y con el equipo. Entonces, no sé si habrán escuchado esas experiencias, fueron gratificantes porque se nace desde abajo de la organización a nivel de distritos, con los alcaldes, desde los partidos políticos, desde una ideología progresista colectiva, donde verdaderamente sentimos, ¿no? Lo colectivo y hasta un diseño urbano diferente, que fortalezca lo que viene a ser lo comunitario. Rompimos con lo que viene a ser el paradigma clásico de la manzana ortogonal, ¿no? En el caso de Huaycán. Y mira, han pasado ya, justo el 15 de julio se cumplen 36 años, y están por más de 100.000 habitantes, se boicoteó, se saboteó, porque decían que era un pueblo, un asentamiento comunista, ¿no? Satanizado, igual como se ha satanizado a otros, había El Salvador, bueno, como dice, sus orígenes. Entonces, esa política y esa práctica debería haberse rescatado y haberse continuado con las políticas públicas. Y también a las gestiones progresistas siguientes se les alcanzó, pero bueno, a veces no podemos convencer a todos, ¿no? Entonces, yo creo que sí se hizo, pero ahí creo que la observación va en la continuidad de la política, el empoderamiento de la población es defenderlo, y no hablo tan solo de echarle la culpa a los informales, o a los, como dice, a los precarizados necesitados, sino a las mentes pensantes, a las científicos sociales, profesionales y políticos, ¿no? Es decir, a las diferentes esferas. Es todo un reto, no es de que alabe a Brasil, pero creo que han tenido mejores continuidades en ese sentido, creo, en la investigación urbana y política municipal, ¿no? Sobre los 6, lo que resaltamos mucho,
¿no? Y en el caso de Argentina también, a ver, yo he hecho seguimiento mucho en lo que viene a ser el reciclaje de edificios en el área central, por decir, con la ley 341, para mí es maravillosa, ¿no? Ya que ahora la quieren volver nacional en relación al reciclaje de cortizos. Entonces, por ahí yo creo que, Decio, no sé si estoy respondiendo, hay hechos que tienen que retomarse y volverse política pública, pero no sé si el mundo liberal es más fuerte que nosotros y siempre nos ganan las batallas, ¿no? Y bueno, ahí tenemos que seguir luchando, pero sí yo creo que hay experiencias valiosísimas, ¿no? Gracias. En relación, ya, consigo, rápidamente las otras dos, ¿contesto? Sí, sí. En relación a lo que decía la compañera sobre políticas de los que viven en la calle y de la toma de tierras, no sé si respondí con la primera respuesta, de que sí, bueno, siguen habiendo tomas de tierras, y también la ligo con lo que decía Leticia rápidamente. Ahora, la especulación urbana es un gran poder, y un poder, como dice, del mercado negro, del mercado oculto, como decía Hans Hahn en las investigaciones que una vez hicimos, y coludido con las autoridades. Por decir, hay una cuestión muy detallada, que no sé si Gustavo también lo ha analizado, sobre esta vía que va a unir San Juan del Lurigancho con Comas, Gustavo, ¿no? Donde la van a formalizar, que es la vía de los informales, para que siga creciendo. Y ya el alcalde la va a pavimentar, ¿no? Es decir, la va a hacer supuestamente formal. Pero no, ese es un pasaje para seguir precarizando lo que viene a ser la ciudad. Entonces, por ese lado, hay una fuerza que se está, digamos, fortaleciendo, porque también, bueno, como decíamos, el mundo liberal necesita de esos aliados para poder empoderarse, ¿no? De lo que viene a ser sus riquezas, ¿no? Son sus aliados estratégicos. Y bueno, y para terminar, sobre políticas de la calle no tenemos. Bueno, el clima de Lima no permite mucho vivir en la calle, no es como en Brasil, como en otros lugares. Entonces, por ahí creo que no sé si he respondido. Gracias, Edesio. Gracias. Gustavo, por favor, también, si usted puede considerar una última pregunta de Tiago Lourenço. Ya la había apuntado, ya tomé nota. ¿Ah, sí? Está bien. Sí. Perfecto. Muy rápidamente. Nora, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Efectivamente, como no tenemos tanta gente en la calle, porque por muchas razones. En primer lugar, porque la gente que vive, que necesita una vivienda, está buscando un terreno y no ha llegado el momento para ocupar los terrenos, o los terrenos grandes están en manos de lotizadores piratas, como aquel que ha mencionado Silvia, que es una nueva avenida que pasa por unos cerros y que se convierte en una avenida urbanizadora. La avenida estaba planificada en el Plan de Desarrollo Metropolitano de 1990, pero no se hizo y poco a poco se ha ido construyendo, llamada Pasamayito. Sin embargo, hay un fenómeno que no solamente es peruano, sino ya latinoamericano, que es el alquiler en las viviendas que se están consolidando en los barrios que ya están consolidados. Parte del proceso de construcción progresiva de la vivienda consiste en hacer departamentos o cuartos donde las familias de bajos ingresos prefieren vivir allí que vivir, ¿no es cierto?, en algún barrio que quede muy alejado de la ciudad. Y, insisto, este tema de la demanda de vivienda o de espacio está en este momento en esta situación en la cual la alternativa es poco a poco ir más allá en el cerro, y ya queda muy poco, y ya están ocupando zonas muy, muy insalubres, porque a 500 metros de altura, los que conocen Lima saben que hay una nube que llega y se instala en la ciudad
todo el invierno a 500 metros de altura. Entonces, lo que la gente respira y los pulmones respiran es humedad, 100% de humedad, entre 95 y 100% de humedad varios meses al año. Eso es insalubre, ¿no? Esas familias que están en uno de estos barrios en este momento exigen agua. Ningún político y el periodismo exige reubicación a un lugar decente, para que vean la fuerza que tiene este asunto. Entonces, ahora, el nombre pirata es muy nuevo en el Perú. Es el fenómeno colombiano y el fenómeno mexicano, de una persona que habilita el suelo, hace lotes regulares y los vende. Y como le interesa vender la mayor cantidad de lotes, las viviendas, las calles son estrechas, no son anchas, y además no hay espacio para equipamiento. Mientras que cuando se ocupó el desierto, el propio Estado se ponía de acuerdo al reglamento. Vías, ancho de vías. Se trató en una época de hacer vías peatonales que no han tenido ningún éxito, porque en una vía peatonal que no hay agua, ¿por dónde pasa el camión con agua? O por dónde pasan los bomberos en caso de un incendio. Se evitaron también los equipamientos, ¿no es cierto? Pero sí ha habido equipamientos en las urbanizaciones tipo barriada. Espacio para la iglesia, para la posta sanitaria, para la escuela. Y a diferencia de Brasil, como me decían algunos amigos, que el único terreno que no se invade en un barrio es la cancha de fútbol. En el Perú, si ustedes invadían un local reservado para escuela, aunque no haya escuela, los propios vecinos en menos de 5 días te sacaban a golpes. O sea, respetaban el plano, ¿no? Ese fue el importantísimo fenómeno de urbanización y de conciencia ciudadana. Yo, cuando trabajé en la Municipalidad de Lima como responsable de asentamientos humanos, terminé con tuberculosis, porque llegaban a buscarme las personas, abrían el plano, discutían conmigo el plano, al final todos estábamos encima del plano, mirando la calle, el ancho de la calle, el problema, etcétera, etcétera, y ciertamente me contagiaron, porque yo no comía, pues, ¿no? Porque estaba trabajando duro en esa época con el doctor Barrantes. Entonces, el fenómeno, ¿no es cierto?, del lotizador pirata es un fenómeno nuevo. Para decirlo en otras palabras, el Estado, a partir de 1960, tuvo el monopolio de la urbanización pirata, solo que con determinadas reglas. Una familia por lote. Una familia no podía tener otro lote en la ciudad. Los lotes eran de tamaño regular y tenías que vivir, porque si no vivías en la zona, si no contribuías al esfuerzo colectivo, los propios dirigentes te iban a sacar y te iban a reemplazar, aunque sea por el hermano, el amigo, etcétera, etcétera. Por último, a Edesio sobre el tema de la falta de presencia de los municipios, vamos por partes en este asunto. Las municipalidades hoy día de distrito, muchas veces el alcalde es el que lidera una ocupación en un pésimo terreno para conseguir votos. Está sucediendo hoy día mismo en algunos sitios. Entonces, los programas municipales de vivienda, término que se acuñó en los años 80, como bien recuerda Silvia, ahora consisten en programas municipales de reparto de suelo. En pequeñas urbanizaciones, porque ya no queda una gran extensión para ocupar. Sin embargo, ha habido una lucha política, pero no es hoy día como nos lo pregunta Thiago. La lucha política fue en los años 60, en que las familias enviaron muchísimas, hubo una avalancha, ¿no?, de cartas de varias gentes de barriadas al Congreso pidiendo por favor que se resuelva el problema de vivienda que tenían. Y en base a eso salió esta ley revolucionaria, porque en 1961 una ley orgánica que diga: yo voy a declarar de oficio este barrio como un barrio urbano marginal, a pesar del lenguaje, ¿no? Cosa que comenzó a ser convalidada y entendida por las Naciones Unidas recién en el 76, o sea, 15 años después, en Vancouver, en Canadá, que es por esa razón que John Turner le fascinó el tema peruano.
sí fue una lucha política. Y cuando se declaró la ley de barriadas, dicho sea de paso, Silvia, hubo una huelga de alquileres de las personas que vivían en los cortizos. Ellos pedían, quiero que me declaren barrio urbano marginal. Y el Estado dijo, no señor, ustedes no son un barrio urbano marginal, ustedes son un cortizo. Como decía el filósofo Cantinflas, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿No es cierto? Gracias, Entonces, Gustavo. Tenemos que terminar. Un detalle nada más. En los años 60 y 70, en los años 60 las familias ocuparon barriadas diciéndole, tú me prometiste una urbanización y no la hiciste. Esa era una lucha política. En los años 80 y 90, las personas forman una barriada y dicen, bueno, es que yo necesito vivienda. Dejó de tener un carácter político esa lucha. Muchas gracias, gracias por la paciencia. He estado feliz de estar con ustedes y les agradezco la oportunidad. Nós é que agradecemos, Gustavo e Sílvia. Foi uma honra contar com os aportes de vocês. Foi um debate muito interessante, muito rico, muito instigante, provocativo, informativo e que tem muita relevância para as nossas reflexões e discussões também no caso brasileiro. Foi um prazer enorme e em breve o Rodrigo, a quem eu agradeço também pela coordenação da sessão, vai colocar o vídeo dessa gravação no canal do IBDU, de tal forma que mais pessoas possam ter acesso e se beneficiar desse debate tão rico. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Letícia, também. Você quer terminar, Letícia? Dá uma última palavra de saudação. Sí, antes de eso, Decio, quería solamente un minutito saludar a compañeros que no he identificado y que recién, a Nora, a Rubén, ¿no? Ha sido maravilloso que estén acompañándonos. Gracias. Pasa, Letícia. Eu também queria agradecer muito a presença de todos e todas no debate, da Sílvia e do Gustavo. Foi uma apresentação que nos deu uma visão histórica de processo e uma visão bem atual dos desafios que os moradores dos assentamentos precários ainda vivem. E isso nos dá muitas ideias e também desafios para seguir adiante. Muito obrigada. Obrigado a todos. Boa noite. Gracias a todos. Besos, Chao. gracias. Lindo. Un abrazo. Chao. Adiós. Gracias, Gustavo y Silvia. Chao, Gustavo. Gracias a ustedes, mil gracias. Besos. Gracias, Nora. Fuerte abrazo. Gracias. Muy lindo, compañeros. Gracias. Besos, Betania.